La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos ya a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, y para hablar con él de un caso muy específico, el de Alejandro Gutiérrez, de quien la PGR solicitó sobreseer por el presunto delito de peculado por 250 millones de pesos. De hecho, Alejandro Gutiérrez ya ha dado declaraciones y se ha dicho perseguido. De hecho, también Jacob Polensky en algún momento defendió la postura de Alejandro Gutiérrez y también aseveró que era un perseguido político. Pero antes de empezar esta conversación, sí quiero compartirles lo que hoy el diario Vanguardia publica. Alejandro Gutiérrez dice: mi detención fue política y mi salida será legal. No huiré del país. Político y empresario coahuilense señaló en entrevista que no escapará del país. El exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional, quien permanece recluido desde el pasado 20 de diciembre en el Cerezo de Aquiles Cerdán, fue acusado del delito de peculado de 250 millones. No tengo por qué huir del país, dijo. Por el contrario, mi detención es de carácter político, mi salida es de carácter jurídico y de legalidad. Tuve que ganar muchísimas instancias en contra de todo el aparato de gobierno, donde en ningún momento han probado absolutamente nada. No hay ninguna evidencia que hayan presentado, aunque tuvimos enfrente en este proceso a jueces de consigna, y demostraré con el tiempo ese comportamiento ilegal. Y bien, Ricardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Juan Ceballos, Marcela Paman, desde el público de Contexto saludamos, y nos dará muchísimo gusto que desde Mexicanos contra la Corrupción nos den su punto de vista sobre esto que está pasando en el tema de Alejandro Gutiérrez. Marcela, Juan, buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y a todas las personas que los escuchan. Ajá. Bueno, si algo ha estado a la vista y si por algo se critica al gobierno saliente, es por la rampante corrupción y por los casos que bueno, se han sobreseído o que han tenido ya una resolución. Inclusive podemos mencionar el del Bester Gordillo y ahora el de Alejandro Gutiérrez. ¿Qué está sucediendo en torno a esto? ¿No se integran bien los expedientes? ¿No se hacen las detenciones con el marco jurídico totalmente asentado para que no haya luego posibilidad de recovecos jurídicos que les den salida a estos personajes? ¿O qué está sucediendo, Ricardo? Creo que el caso concreto de Alejandro Gutiérrez merece como ser puesto aparte de los otros procesos que han llevado a exfuncionarios o a ex líderes sindicales como el Bester Gordillo a ser detenidos y luego ser liberados. El caso de Alejandro Gutiérrez pasa por un conflicto, digamos, como de atribuciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Les platico rápido. El problema principal del conflicto es de dónde viene el dinero que desvió a Alejandro Gutiérrez presuntamente. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el dinero viene de recursos otorgados al gobierno de Chihuahua a través del General 23, el famoso ramo de los mochis. La idea es que a través de un apoyo del Fondo de Fortalecimiento Financiero se otorgaron recursos a la Secretaría de Educación de Chihuahua y esos recursos fueron desviados por empresas fantasma. Eso sí pasó, eso es un hecho. Y presuntamente la acusación dice pues que que la desviación que opera Alejandro Gutiérrez viene de esos recursos. Y de acuerdo con el gobierno de Chihuahua, lo que argumenta el gobierno de Chihuahua es que los recursos desviados, que sí pasó, insisto, es una nota que tuvo gran alcance el año pasado, sobre 4 empresas fantasma por estos 250 millones de pesos. De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, los recursos que se gastaron vienen no del ramo general 23, sino de otra partida presupuestaria que depende exclusivamente del gobierno de Chihuahua. Entonces, de acuerdo con nuestro marco legal, el que puede acusar es de donde venía el dinero. De acuerdo con Chihuahua es el gobierno de Chihuahua y de acuerdo con la Procuraduría es el gobierno federal. Esa es la disputa judicial que está en turno. De momento, lo que digamos, las resoluciones han logrado, lo que ha ganado Alejandro Gutiérrez de alguna manera, es que, de acuerdo con este juez, sea reconocido como recursos de la federación y, por tanto, ya no puede Chihuahua seguir la acusación en contra de Alejandro Gutiérrez. Ajá, pero el que se vaya, o sea, que la federación, estos recursos de la federación sean comprobados que fueron los que se utilizaron. De todos modos, hay caso por el que se puede perseguir y se le puede demandar la información y actuación a Alejandro Gutiérrez. En principio eso lo tendrá que evaluar el juez. Es mi opinión que hay suficientes elementos para tener clara la ruta en la que
Alejandro Gutiérrez opera una red de empresas declaradas como fantasma por la Secretaría, por el Servicio de Administración Tributaria, perdón, que son 4 empresas, y que incluso el gobierno de Chihuahua asigna directamente un contrato a la empresa propiedad de Alejandro Gutiérrez, que ahorita se me escapa el nombre, es una empresa dedicada como a servicios aeroportuarios o helicópteros, por 4 millones de pesos. Que uno podría interpretar que es como la suerte de comisión obtenida por Alejandro Gutiérrez. Pero sí, en principio la acusación debería mantenerse en pie. El problema es las debilidades institucionales propias de la Procuraduría para investigar el caso, y de ahí la resistencia del gobierno de Chihuahua a permitir que el caso pase a manos de la Federación. Pero entonces, ¿hay ocultamiento de información, por ejemplo, por parte de la Fiscalía de Chihuahua, de las carpetas, de tal suerte que haya manejado el tema de una manera inadecuada y que haya estado Alejandro Gutiérrez cubriendo este proceso en la cárcel cuando podría no haberlo hecho? La verdad, hasta donde yo tengo información, más que ocultamiento de información, es una disputa competencial, es decir, es una discusión entre a quién le compete juzgarlo, y no se estaba tratando no hay razones desproporcionadas, en mi opinión, para otorgar la prisión preventiva. Pero no, la verdad es que no conozco a fondo la carpeta de investigación porque no se trata de información pública. Claro. Ricardo, pero entonces, ¿no tendríamos por qué concluir que lo que se está haciendo es abrirle la puerta a gente que en algún momento dado fue señalada por corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, previo a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador? Ese es el fenómeno que estamos viendo todos, pero más que ser un síntoma, digamos, como de un régimen que está ya descaradamente a favor de los corruptos, creo que es un síntoma de debilidades institucionales en la Procuración de Justicia. Deja, por ejemplo, brincar al caso del Esther Gordillo. El Esther Gordillo fue acusada de delincuencia organizada. Es un delito fundamentalmente casi imposible de demostrar, dada la complejidad de cómo está definida dentro del Código Penal, y que normalmente es un delito que puede demostrársele a, por ejemplo, líderes de cárteles del narcotráfico. Pero a una líder sindical resultó como muy difícil demostrárselo. Por eso mismo también es que la acusación fue cambiada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la complejidad de presentar y demostrar la acusación de delincuencia organizada. Más que ser un gobierno descarado ante la corrupción, yo creo que estas liberaciones nos dejan ver la cara más débil del entramado institucional para combatir la corrupción, que es el de investigar con profesionalidad, con imparcialidad y con independencia los casos concretos y poderlos llevar a buen término. Es decir, sí hay una deficiencia en el armado de las carpetas y en cómo darle seguimiento una vez que se judicializan, es decir, una vez que interviene un juez. Pero el síntoma es ese, digamos, estos son síntomas, insisto, de esa debilidad, más que de un gobierno que ya esté completamente descarado porque se va a terminar. Hay una situación que también se ha venido ventilando, que es la intervención de la PGR. Y bueno, una PGR que durante el proceso electoral también fue tan cuestionada, ¿no? Porque actuó en contra de un candidato que, por ejemplo, pues ahora mismo ya no se sabe nada del caso. Me estoy refiriendo a Ricardo Anaya, ¿no? Y esta situación de Alejandro Gutiérrez. ¿Se le puede endosar a la PGR algo de este caso específicamente de Alejandro Gutiérrez? Creo que en el caso concreto, la PGR lo que está haciendo es como entrar en la batalla, entrar en la discusión jurídica sobre la competencia, si le toca a la Federación o no. Pero creo que das en el punto. Debido a que se trata de una Procuraduría, una que no tiene un titular ratificado por el Senado, y dos, que no ha entrado de lleno en la reforma planteada para la Fiscalía, estamos ante una Procuraduría que no tiene dada o garantizada su independencia. No nos consta, pues, que sea independiente. Y dado que no nos consta que sea independiente, es que es posible acusarla con relativa facilidad de tener una imparcialidad política, en el sentido de que hace acusaciones contra ciertos personajes, normalmente de la oposición, y otras acusaciones contra integrantes del partido en el gobierno no prosperan, como es el caso de Alejandro Gutiérrez. Cuando se habla de la politización de este caso, de que Alejandro Gutiérrez es un perseguido político, ¿hay fundamentos para ello? No,
tendremos que definir qué es persecución política. Si entendemos persecución política como el hecho de que, dada la importancia política relativa del personaje, es tratado de manera diferente por la Procuraduría, eso podría ser llamado persecución política, pero creo que la investigación es bastante sólida por lo menos de parte del gobierno de Chihuahua, en el sentido de ofrecer evidencia en torno a un presunto desvío por parte de un funcionario partidista, como lo era Alejandro Gutiérrez. Ya. Ricardo, permíteme desviarme y traer a colación el tema de la Casa Blanca. Estamos finalmente con el común denominador del tema de la corrupción, y es esta situación en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, ha declarado que fue un error hacer que su esposa hiciera pues estas declaraciones en torno a la Casa Blanca. ¿Es admisible a estas alturas de su sexenio mea culpa? Yo creo que la parte más interesante, Marcela, es que, si recordarás, creo que es una entrevista que tiene con Denise Merker, dice, en algún punto el presidente dice algo así como, es que al final nosotros lo que queríamos era hacernos de una casita. Nosotros entendidos como su esposa Angélica y él. Sí, una casita de $7 millones, ¿verdad? Pero además eso es pues la confesión de parte, relevo de prueba. La discusión que teníamos hace 4 años sobre la Casa Blanca es que era una casa que no había comprado el presidente Peña Nieto, sino que la había comprado su esposa, y que por tanto, decía el gobierno federal, no había conflicto de intereses. Y años después viene el presidente a decirnos que la casa sí la habían comprado los dos. Entonces, pues lo dicho, sí hay un conflicto de intereses, porque los dos estaban comprando de una casa a una persona que recibió contratos en el gobierno del Estado de México y que iba a recibir contratos en el gobierno federal. Justo eso. Bueno, entonces, pues creo que tenemos, ahí sí, creo que no hay manera de defender al gobierno federal en esta acusación. Con todo éxito tenemos la confesión necesaria para demostrar que la Casa Blanca se trata de un conflicto de intereses durísimo. Claro. Y volviendo a Chihuahua, ¿no? Hoy Animal Político trae una nota donde dice aparece César Duarte, prófugo de la justicia, en video de Enrique Peña Nieto, presumiendo logros. Y dice que el exgobernador acusado de corrupción y quien es prófugo de la justicia aparece en uno de los videos del presidente con motivo de su 6º y último informe de gobierno. A ver, ¿cuál es el mensaje con esta presencia de César Duarte en este video de Enrique Peña Nieto? Yo creo que se trató de un descuido de comunicación social, ¿no? Usaron, es un desafortunado uso de videos en contra de, que opera en contra de la credibilidad del presidente. Perdón, pero es muy demostrativo, ¿no? Al final uno recuerda rápido, o regresa a la mente de uno rápido este discurso de Enrique Peña Nieto en tercer grado de Televisa, diciendo que el nuevo PRI era el PRI de los Duarte y de los Velasco y del mismo, y que bueno, pues todo eso hizo agua después, ¿no? Exacto. Bien, Ricardo, pues muy interesante. Nosotros invitamos al auditorio a que le dé seguimiento a todas las investigaciones que ustedes hacen en Mexicanos contra la Corrupción, que nos dan mucha luz sobre el comportamiento de las diferentes instancias políticas. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias, Marcela, a ti y a tu auditorio, y bueno, si me permite, abusando de tu confianza el anuncio, adelante. Pues que nos sigan en las redes sociales de Mexicanos contra la Corrupción, tanto en Twitter como en Facebook, para poder dar seguimiento a las investigaciones que tenemos de momento. Así es. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Hasta luego. Buen día. 9:00